Bienvenidos a Venganza en las Lomas. Esta historia sucede en una de las zonas más exclusivas de la Ciudad de México. Me llamo Marisol, tengo 30 años y solía pensar que las reuniones familiares eran ruidosas porque la gente estaba feliz. Ahora sé que a veces son ruidosas porque alguien está cazando a su presa. Mis padres celebraban sus bodas de oro, 50 años de casados, y yo llegué decidida a ser invisible. Sonreír, aplaudir, hablar del clima y volver a mi departamento. Ese era el plan. No vine a causar drama, vine a sobrevivirlo. Durante la mayor parte de la noche casi lo logré. Me mantuve en las orillas del jardín, ocupé mis manos con bocadillos, me reí en los momentos correctos y fingí que el nudo en mi estómago eran solo nervios. Entonces sacaron el micrófono para el brindis. Ahí fue cuando todo cambió. Como si la presión del aire hubiera bajado de golpe. A la gente le encantan los discursos en los aniversarios, porque esperan algo dulce, una anécdota, algunas lágrimas de felicidad. Lo que no esperan es una ejecución pública disfrazada de chiste. Mi hermana se levantó, elegante y segura, el tipo de mujer que hace que todos giren la cabeza sin siquiera intentarlo. Alzó su copa de champán, golpeó suavemente el micrófono y esperó el silencio como una actriz espera su reflector. Y luego lo dijo, claro como el agua, con esa sonrisa brillante que hace que la gente crea que tiene permiso para ser cruel. Un aplauso para mamá y papá por seguir manteniendo a una fracasada de 30 años. Por un segundo, mi cerebro ni siquiera procesó las palabras. Fue como escuchar un dialecto extraño que de alguna manera entendía. Entonces estallaron a risas. No una risita cortés, una verdadera carcajada colectiva. De esas que hacen vibrar las copas y que la gente se mira entre sí como si compartieran el mejor chisme del año. Sentí como todos los ojos se clavaban en mí al mismo tiempo. Podía sentir a la gente escaneando mi cara, esperando a que me quebrara, esperando lágrimas o gritos para sentirse justificados al mirar. Mis dedos se cerraron tan fuerte alrededor de mi copa que pensé que el cristal estallaría. Mi corazón latía tan fuerte que juraría que se escuchaba por encima del mariachi. Y casi les doy lo que querían. Casi. Pero algo dentro de mí se congeló, como si hubieran bajado un interruptor. Respiré lento, alcé mi copa y le sonreí directamente a ella. No una sonrisa temblorosa, ni forzada. Una sonrisa tranquila y firme que decía, «Te escuché y aquí sigo de pie». Se pudo sentir como el salón dudaba por medio segundo, como si no supieran qué hacer con una víctima que no sangraba cuando se lo ordenaban. Luego la fiesta siguió, porque la gente siempre avanza cuando la crueldad no va dirigida a ellos. Se tomaron fotos, cortaron el pastel, alguien subió el volumen a la música. Mi madre mantuvo su cara de «aquí no pasa nada». Mi padre se quedó mirando su plato. Y mi hermana lo disfrutó como si acabara de dar el discurso del año. Me fui temprano sin hacer escena. Caminé hacia mi auto como si mis piernas fueran de alguien más y conduje a casa con la mandíbula tan apretada que me dolía. No lloré, ni en el auto, ni en mi departamento en la colonia Narvarte. No llamé a una amiga. No publiqué nada en redes. No le escribí a nadie preguntando por qué se rieron. Me senté al borde de mi cama en la oscuridad y repetí ese momento una y otra vez. No porque quisiera sufrir, sino porque quería recordar cada detalle, el tono exacto de su voz, el momento preciso, la forma en que reaccionaron los invitados. Porque justo ahí entendí algo que había estado demasiado cansada para admitir durante años. Ella no dijo eso porque estuviera orgullosa de mis padres. Lo dijo porque humillarme era parte de su celebración. Y si podía hacer eso con un micrófono frente a toda la familia y amigos, entonces lo que hacía cuando nadie miraba probablemente era mucho peor. Esa noche tomé una decisión que me asustó un poco, porque se sentía demasiado calmada para ser ira.
Ya no iba a rogar por respeto. No iba a tratar de demostrar que no era un fracaso ante gente que necesitaba que lo fuera. Iba a dejar que la verdad hablara. Y pronto, el miedo no solo encontraría a mi hermana, tocaría a su puerta. Si alguna vez se han reído de ti personas que se suponía debían amarte, quédate conmigo, porque lo que encontré después de ese brindis no fue solo cruel, fue peligroso. Lo peor de ese momento con el micrófono no fueron las palabras, fue lo familiar que se sintió. Como si toda mi vida hubiera sido un ensayo para una sala llena de gente riéndose de mí a su señal. Mi hermana, Valeria, siempre había sido la estrella, la niña que los adultos adoraban porque sabía cómo actuar. Yo era la callada, la sensible, la que todos describían como la que aún se está buscando. Y ella convirtió esa diferencia en su pasatiempo. Contaba historias sobre mí en las cenas familiares como si yo fuera el remate de un chiste. Si yo hacía una mueca, ella sonreía y decía: «Ay, relájate, es solo broma». Mis padres ponían esa misma cara de impotencia que pusieron en el aniversario. Esa cara educada que significaba: «Por favor, no arruines la noche». Así que aprendí a tragármelo. Aprendí que quedarse callada te hace madura y defenderte te hace dramática. A mis 20 y tantos, dejé la escuela de negocios tras una fuerte depresión que ya no podía ocultar. Me mudé a un lugar pequeño y conseguí un trabajo de medio tiempo que no me exigía mucho. Para Valeria, eso no era sanar, era prueba. Prueba de que podía seguir llamándome la oveja negra y nadie la detendría. Una semana después del aniversario, mis padres organizaron una carne asada informal en su jardín. Planeaba quedarme solo para un taco y largarme. Entonces pasé por el pasillo y escuché a mi hermana hablando por teléfono dentro de la casa. Su voz era cortante, controlada, no una versión dulce que usa en público. «No», espetó. «No podemos dejar que nadie pruebe ese elote otra vez. No me importa cuánto tengas que pagar. Arréglalo». Me congelé. Lote, prueba, pagar. Esas no eran palabras de familia. Eran palabras de negocios y sonaban a pánico disfrazado de confianza. Ella seguía caminando de un lado a otro, hablando rápido. «Las quejas ya están enterradas», dijo. «Las reseñas están controladas. Si llega un inspector, estamos listos. No voy a perderlo todo por unos cuantos clientes dramáticos con piel sensible». Clientes dramáticos, piel sensible. La misma forma en que hablaba de mí, excepto que ahora se trataba de personas poniéndose sus productos en el cuerpo. Retrocedí antes de que pudiera verme y salí al jardín, fingiendo que no había escuchado nada, pero mi mente no lo soltaba. Esa noche abrí mi laptop y comencé un archivo con fechas y notas como si estuviera armando un expediente judicial. Busqué el nombre de su marca junto con palabras como sarpullido, quemadura, reacción. En minutos encontré publicaciones y fotos que me revolvieron el estómago. Gente diciendo que sus reseñas desaparecían. Gente rogando por reembolsos. Alguien incluso escribió: «Es como si estuvieran limpiando el internet». La imagen completa de mi hermana era belleza limpia, vida orgánica, vida perfecta. Y de repente pude ver la suciedad debajo de todo eso. Ahí fue cuando mi enojo se convirtió en algo más frío y estable. No iba a confrontarla con sentimientos, iba a confrontarla con pruebas. Porque si ella estaba comprando silencio y lastimando gente para proteger su fama, entonces exponerla no sería solo venganza, sería necesario. A la mañana siguiente no desperté con la cruda moral de la humillación. Desperté con una lista de tareas. Fui a trabajar, sonreí a los clientes, escaneé códigos de barras, hice mi trabajo normal, pero mi cerebro corría en segundo plano todo el tiempo. Cada descanso que tenía estaba en mi celular, no viendo memes ni buscando consuelo, sino buscando patrones. Aprendí rápido que el internet no olvida, solo se entierra.
Así que dejé de buscar su marca como un afán y comencé a buscarla como alguien que arma un caso. Usé frases específicas que la gente escribe cuando tiene miedo o coraje. Quemadura química por crema, sarpullido después del suero, reacción alérgica nocturna, reembolso negado, reseña eliminada. Las mismas historias se repetían con diferentes rostros. Un producto picaba, luego ardía, luego dejaba parches rojos que duraban días. Alguien se quejaba, servicio al cliente respondía con el mismo guión amable y luego la mala reseña se esfumaba como si nunca hubiera existido. Eso no era coincidencia, eso era un sistema. Hice una hoja de cálculo con fechas, nombres de productos y capturas de pantalla. Y guardé todo 2 veces. Una en un disco duro y otra en una carpeta en la nube con un nombre tan aburrido que nadie le daría clic. Luego fui un paso más allá. Me uní a un par de grupos de cuidado de la piel y foros bajo una cuenta privada. Nada llamativo, nada de vengador anónima, solo alguien haciendo preguntas cuidadosas. No mencioné a mi hermana, no mencioné a la familia. Pregunté qué código de lote venía impreso en la base de la botella y en qué tienda lo compraron. La mayoría de la gente estaba feliz de hablar porque se sentían ignorados. Algunas me enviaron fotos que me cerraron la garganta. Piel roja y furiosa alrededor de la mandíbula, mejillas descamadas, párpados hinchados. Una mujer escribió: pensé que estaba siendo dramática hasta que mi dermatólogo me dijo que dejara de usarlo inmediatamente. Esa palabra otra vez, dramática. Era como si el arma favorita de mi hermana se hubiera vuelto contra miles de desconocidos. Seguí recolectando, pero sabía que las historias no eran suficiente. Necesitaba algo que no dependiera de la emoción. Necesitaba papel y ciencia. Así que después de mi turno, manejé a 3 tiendas departamentales diferentes, en 3 colonias distintas, y compré los artículos más vendidos de su línea con mi propio dinero. No usé cupones, no usé el descuento familiar, pagué como cualquier cliente. Cuando llegué a casa, fotografié cada caja, cada etiqueta, cada lista de ingredientes, cada código de lote, y luego sellé los productos en una bolsa como evidencia. Un amigo del trabajo me habló de un laboratorio independiente que hace pruebas al consumidor, del tipo que la gente usa para suplementos y cosméticos cuando quieren probar un punto ante la Cofepris o Profeco. No fue barato, pero tampoco lo era lo que mi hermana estaba haciendo. Llené los formularios y envié las muestras al día siguiente. Mientras eso estaba en marcha, me enfoqué en la otra pieza, la que no podía sacar de internet, la interna. Porque para que mi hermana enterrara quejas y controlara la narrativa, necesitaba ayuda. Empleados, gestores, alguien que supiera exactamente dónde estaban enterrados los esqueletos. Busqué a su empresa en LinkedIn y empecé a scrollear. Mi dedo se detuvo en un nombre que aparecía una y otra vez en publicaciones antiguas. Alguien que solía estar etiquetada en fotos detrás de cámaras y que de repente desapareció. Sofía Vargas. Aseguramiento de calidad y cumplimiento normativo. El tipo de puesto que existe por una sola razón: prevenir desastres. Su perfil decía que se había ido hace casi un año, y el siguiente trabajo listado era algo vago: consultoría. Sin etiquetas de empresa, sin fotos sonrientes de equipo. Eso me dijo todo. La gente que se va en silencio usualmente lo hace porque ha visto algo demasiado ruidoso. Miré su perfil por un largo tiempo antes de enviarle un mensaje, porque sabía que una vez que lo hiciera, cruzaría la línea. Al final, lo mantuve simple. Le dije que era una cliente haciendo investigación y tenía preguntas sobre pruebas de seguridad. No mencioné a mi hermana, no mencioné el aniversario, no mencioné la venganza. Presioné enviar y mi corazón finalmente comenzó a acelerarse. No por miedo a mi hermana, sino por la posibilidad de que la verdad estuviera a punto de tener voz. Unas horas después, mi celular vibró con un nuevo mensaje.
Era de Sofía. Era solo una frase, pero se sintió como una puerta abriéndose. Ella escribió: «Si vas en serio, tenemos que hablar en un lugar privado». No le contesté a Sofía de inmediato. No porque no fuera en serio, sino porque necesitaba ser inteligente. La vida entera de mi hermana estaba construida sobre el control. Y gente así no solo entra en pánico cuando amenaza su imagen, atacan primero. Así que sugerí un lugar público con suficiente ruido para tener privacidad, pero no tanto caos como para sentirse inseguro. Un café tranquilo cerca de una estación de Metrobús donde nadie se quedaba mucho tiempo. Sofía llegó con una gorra y un abrigo sencillo, aunque no hacía tanto frío, como si se hubiera entrenado para ser invisible. No perdió tiempo en saludos. Se deslizó en la mesa, mantuvo la voz baja y dijo: «Me fui porque dejaron de permitirme hacer mi trabajo». Luego me miró fijamente como si estuviera midiendo si yo podría soportar lo que venía. Le dije que solo quería la verdad. Y ella soltó un suspiro que sonaba a que lo había estado conteniendo por un año. No me dio una confesión dramática de telenovela. Me dio algo más aterrador. Detalles. Explicó que la marca no tomó una gran decisión de villano de caricatura. Fueron 100 pequeñas decisiones, cada una justificada como temporal, cada una empujando la línea un poco más lejos. Describió lotes que no pasaron los estándares internos, pero aún así se enviaron a tiendas. Documentos de proveedores que no coincidían con la fórmula final. Y un nuevo ingrediente que seguían llamando a base de plantas, aunque los papeles decían que venía procesado de un laboratorio químico barato. Dijo que cuando los clientes se quejaban, el primer movimiento no era investigar, era manejar la óptica. La empresa pagaba servicios de reputación, marcaba palabras clave en línea y a veces ofrecía reembolsos de silencio, con cláusulas de confidencialidad escondidas en las letras chiquitas. Cuando le pregunté si tenía pruebas, los ojos de Sofía se endurecieron. Me dijo que había guardado lo que pudo antes de irse, no para destruir a nadie, sino porque no podía dormir sabiendo que alguien podría salir lastimado. Luego abrió su teléfono y me mostró capturas de correos internos. Nada llamativo, solo cortos y fríos. Un gerente diciendo: «Deja de registrar el nombre de un laboratorio externo que usaban para presumir credibilidad», y me dijo que buscara si ese contratista realmente había firmado los lotes que se estaban vendiendo. Luego se levantó, dejó su café intacto y dijo: «Si haces esto, hazlo limpio. Nada de líos personales. Haz que se trate de la seguridad». Asentí, pero mis líos personales ya estaban enredados en esto porque, en el camino a casa, mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi mamá preguntando si podía pasar al día siguiente. Algo sobre papeleo y estrés. Cuando llegué a la casa de mis padres, mi papá estaba en la mesa de la cocina, con esa postura rígida que usa cuando está avergonzado. Mi mamá tenía un montón de correo en las manos y sus dedos temblaban. Deslizó un sobre hacia mí. Era un aviso del banco, no de deuda, no dramático, pero el tipo de carta que significa que el dinero se movió y nadie explicó por qué. Había varias transferencias fuera de su cuenta de retiro, sus ahorros de toda la vida, en los últimos meses, etiquetadas como consultoría y apoyo de marketing. Mi mamá susurró: «Tu hermana dijo que era temporal, solo hasta que se cierre su trato comercial». Mi papá no quería mirarme, y en ese momento vi la forma completa del monstruo. Mi hermana no solo estaba vendiendo una historia en línea, la estaba vendiendo en nuestra propia familia también, tomando sus ahorros para mantener su imagen impecable. Salí de su casa con esa carta doblada en mi bolsa, pesando como una piedra. Esa noche, el laboratorio me envió una actualización de que mis muestras estaban siendo procesadas. Y al mismo tiempo, recibí otro mensaje. Este de un número desconocido. Era corto e hizo que se me helara la sangre. Escuché que has estado haciendo preguntas.
Me quedé mirando ese mensaje por un largo tiempo, el brillo de mi celular haciendo que la habitación se sintiera aún más pequeña. No respondí. No pregunté quién era. La gente que envía mensajes así quiere que te muevas rápido, que entres en pánico, que cometas un error que puedan señalar después. Así que hice lo contrario. Apagué mi teléfono, pasé mis notas a papel y comencé a construir mi plan como si estuviera armando un mueble con instrucciones que realmente sigues. Primero, separé lo que sentía de lo que podía probar. Mis sentimientos eran reales, pero también eran fáciles de descartar. La prueba era diferente. A la prueba no le importa si estás emocional o calmada. La prueba se queda ahí, callada y pesada, y obliga a la gente a lidiar con ella. Establecí 3 objetivos. 1. Proteger a la gente que estaba siendo lastimada por sus productos. 2. Proteger a mis padres de ser drenados hasta quedar secos en nombre de su imagen. 3. Asegurarme de que cuando mi hermana cayera, no pudiera culpar a una hermana celosa. Eso significaba que todo tenía que verse limpio, organizado e innegable. Imprimí las capturas que Sofía me mostró y escribí fechas y contexto. Guardé quejas públicas y fotos de clientes con su permiso y documenté dónde se compró cada producto y qué código de lote tenía. Llamé al laboratorio y confirmé que recibiría un informe formal con métodos y resultados, no solo un resumen. Luego hice la parte que finalmente hizo que mis manos temblaran porque lo hacía real. Abrí una nueva cuenta de correo bajo mi propio nombre, nada anónimo, nada dramático, y redacté un mensaje para un reportero de protección al consumidor que encontré en las noticias locales. No acusé a nadie en la primera línea. Expuse hechos, múltiples quejas de consumidores, evidencia de supresión de reseñas, documentos internos de una ex empleada de cumplimiento dispuesta a hablar y pruebas de laboratorio independientes en proceso. Pregunté si estaban dispuestos a verlo cuando llegara el informe. También busqué la página de denuncias de la Profeco y guardé los pasos para después porque no quería hacerlo con prisas. A continuación, armé el paquete familiar. Me senté con la carta de retiro de mis padres y resalté cada transferencia, cada fecha, cada etiqueta vaga. Imprimí una línea de tiempo simple para que incluso mi papá, que odia el drama y odia el conflicto aún más, no pudiera fingir que era solo un malentendido. Agregué una página que decía en lenguaje llano: ¿qué pasa cuando sigues encubriendo a alguien que ya está rompiendo las reglas? Porque la verdad es que ser un facilitador no se siente como crueldad en el momento. Se siente como mantener la paz. Y luego te destruye silenciosamente. El tercer paquete era para la persona más cercana a mi hermana, el que se vería obligado a verla sin filtro. No lo conocía bien, pero sabía lo suficiente para sospechar que no tenía idea de qué tan lejos había llegado ella. Incluí las transferencias financieras, la mención de pagar para manejar inspecciones y el patrón de quejas enterradas, porque si tenía algo de decencia, no querría su nombre atado a eso. Finalmente, elegí el momento perfecto. Mi hermana había estado publicando sin parar sobre una gran conferencia de la industria en la Ciudad de México, el tipo de evento en un hotel de lujo en Reforma, donde ella estaría en un panel, se tomaría fotos con otros fundadores y aceptaría un premio del que había estado presumiendo por semanas. Cámaras, influencers, compradores, periodistas, todos en un solo lugar, la cima de su reflector, el último lugar donde esperaría que su propia sombra apareciera. Ajusté mi horario como una cuenta regresiva y creé mi coartada tomando un turno extra y diciéndole a mi gerente que tenía una entrevista de trabajo en otra zona el día de la conferencia. Luego, volví a encender mi teléfono y miré la pantalla como si pudiera morderme. Entró otro mensaje de ese número desconocido. Este era aún más frío.
Deja de escarbar, Marisol, o te vas a arrepentir. Miré mi nombre en la pantalla y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Ya no estaban adivinando. Sabían. Y eso significaba que estaba más cerca de lo que pensaba. El día de la conferencia apareció en mi calendario como una fecha límite y un reto. Manejé a un café al que nunca había ido, pedí un café que no probé y abrí mi laptop con el tipo de calma que me asustaba. Para entonces, esto no era solo una carpeta de capturas de pantalla. Era un expediente limpio. Quejas de clientes con fotos y fechas, códigos de lote de productos que compré yo misma, las transferencias de retiro de la cuenta de mis padres y el informe de laboratorio que aterrizó en mi bandeja de entrada la noche anterior. Formal, detallado, imposible de descartar como drama. Confirmaba lo que los rumores de Internet habían estado diciendo por meses. La gente no era solo sensible. Algo estaba mal. Vi las historias de Instagram de mi hermana llegando desde el evento. Luces brillantes, fondo con logos, su sonrisa perfecta y descripciones perfectas sobre comunidad y belleza limpia. Se veía intocable. Así es como siempre se veía justo antes de cruzar una línea. A las 3 de la tarde en punto, los correos programados salieron. No escribí nada emocional, nada de lenguaje de venganza, nada de acusaciones, solo hechos. Un paquete fue para el reportero que ya había aceptado revisarlo. Uno fue al canal de quejas de la autoridad. Uno fue para un contacto importante de una cadena de tiendas departamentales listado en el programa de la conferencia. Uno fue para mis padres, porque merecían ver qué estaba financiando su dinero. Y uno fue para el esposo de mi hermana, Esteban, porque si estaba parado a su lado, tenía derecho a saber qué estaba a punto de pasar. Por unos segundos nada cambió. El café siguió tranquilo, la gente seguía tecleando, y luego mi teléfono comenzó a vibrar como un insecto atrapado. Primero las notificaciones. Mi hermana transmitió en vivo desde el escenario, sosteniendo un micrófono, sonriendo como si el mundo la amara. Comenzó su discurso como siempre lo hacía, hablando de transparencia y empoderamiento. Entonces llegaron los comentarios. Al principio eran preguntas. ¿Es esta la marca del reporte de laboratorio? ¿Por qué están borrando reseñas? Mi piel ardió por días. Luego las preguntas se convirtieron en capturas de pantalla. Alguien publicó el reporte. Alguien publicó una foto de un sarpullido. Alguien etiquetó a una cuenta de seguridad del consumidor. El contador de espectadores saltó porque la indignación es gasolina. Vi sus ojos bajar por medio segundo. Vi su sonrisa tensarse. Vi cómo intentaba mantener el control con su voz. Pero la sala estaba cambiando y ella no podía encantarla de vuelta. Unos minutos después, un hombre de traje se acercó al escenario y habló con el coordinador del evento. Mi hermana hizo una pausa, todavía sonriendo, pero parecía que su cara se estaba rompiendo. La transmisión en vivo terminó abruptamente, sin despedida, solo negro. Luego aparecieron otros clips de gente en la multitud. Mi hermana fuera del escenario ahora, con la mandíbula apretada, aferrando su teléfono como si pudiera salvarla. Una mujer con un gafete de socios comerciales estaba frente a ella, sin sonreír, señalando algo en una tablet. Un reportero se acercó con una grabadora. Mi hermana trató de reírse. Trató de darle la vuelta, pero su lenguaje corporal era diferente. Ya no era confianza, era pánico disfrazado de enojo. Su esposo apareció a su lado, moviéndose rápido, tratando de bloquear las preguntas, luciendo como un hombre que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo dentro de la historia de alguien más. Mientras eso sucedía, llegó un correo del contacto de la tienda departamental. Corto, profesional. Todas las discusiones quedan suspendidas, pendiente de investigación. Efectivo inmediatamente. Esa sola frase fue el sonido de puertas cerrándose. Mi teléfono sonó. Mi mamá, mi papá, mi hermana, un número desconocido. Dejé que todos sonaran porque si contestaba me arrastrarían al caos.
y el caos era el escondite favorito de mi hermana. Dejar que los hechos hablen, dejar que la línea de tiempo haga el daño. Entonces mi mamá me mandó un mensaje. Por favor, ven a la casa esta noche. Recibimos tu correo. Me quedé ahí, mirando la pantalla, sintiendo algo pesado asentarse en mi pecho. Esto no se sentía como una victoria de película. Se sentía como ver una tormenta finalmente golpear una casa que todos fingían que estaba construida sobre suelo firme. Y sabía que la siguiente parte no sucedería en línea. La siguiente parte sucedería en casa, cara a cara, sin filtros, sin micrófono y sin ningún lugar donde ella pudiera esconderse. Fui a casa de mis padres esa noche y los encontré en la mesa de la cocina con mi correo impreso como si pesara 100 kilos. Los ojos de mi mamá estaban rojos. Mi papá se veía más viejo de lo que se veía hace una semana. Mi mamá deslizó la línea de tiempo hacia mí y susurró: ¿Es esto real? Asentí. No agregué drama, no alcé la voz. Solo expliqué paso a paso qué significaban las transferencias bancarias, qué significaba el reporte de laboratorio y cómo se habían enterrado las quejas. Mi papá finalmente dijo la parte silenciosa en voz alta. Pensamos que estábamos manteniendo la paz. La voz de mi mamá se quebró. La estábamos protegiendo. El timbre sonó antes de que pudiera responder, y en el segundo que abrí la puerta, supe que se iba a poner feo. Valeria entró caminando como si fuera dueña del lugar, pero ya no se veía pulida. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos brillaban con una ira que no podía ocultar el miedo debajo. «¡Así que fuiste tú!», espetó, mirando los papeles. No preguntó qué era verdad. No preguntó si alguien salió lastimado. Solo le importaba que había sido expuesta. Cuando mi mamá preguntó: «¿Tomaste nuestro dinero del retiro?», Valeria se rió como si fuera ridículo. «Lo tomé prestado», dijo. «Iba a pagarlo. Estaba protegiendo la empresa». Mi papá puso su mano sobre la pila de papeles para evitar que ella los agarrara. «No», dijo, y Valeria se congeló como si nunca lo hubiera escuchado decir que no antes. Se volvió hacia mí entonces, con la voz afilada. «Estás celosa. Siempre has sido una fracasada y no pudiste soportar verme ganar». Mantuve mi voz calmada. «Me llamaste fracasada frente a un micrófono», dije. «¿Y todavía pensaste que recibirías aplausos mientras lastimabas gente?». Ella trató de darle la vuelta. Trató de descartar a los clientes como dramáticos. Pero no discutí sentimientos. Listé hechos. El reporte de laboratorio, la sociedad suspendida, las denuncias ante la autoridad, el reportero con documentos, el rastro del dinero. Podías verla quedándose sin salidas en tiempo real. Entonces su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Bajó la mirada y el color desapareció de su cara. «Están congelando las cuentas», susurró. Entró una llamada de Esteban. Ella contestó rápido y vi cómo su expresión colapsaba mientras él hablaba. No podía escucharlo, pero escuché suficiente de ella. «No puedes irte», dijo, luego más suave. «¿Entonces le crees a ella?». Cuando colgó, sus hombros cayeron. Por primera vez, se veía pequeña. No porque yo hubiera ganado, sino porque el reflector por el que vivía finalmente se había vuelto contra ella. Mi mamá lloró de nuevo, y esta vez no buscó excusas. Dijo: «Perdón por no haberte protegido». Mi papá tragó saliva y admitió: «Mantenerme neutral no me hizo justo, me hizo cómplice». Valeria se fue poco después, llorando el tipo de lágrimas que vienen de las consecuencias, no del arrepentimiento. Después de que la puerta se cerró, la casa se sintió más silenciosa de lo que nunca había estado, como si finalmente hubiéramos dejado de actuar. Durante las siguientes semanas, la vida perfecta de Valeria se rompió en público. Los productos fueron retirados,
Los clientes alzaron la voz. La historia corrió con pruebas. Su número de seguidores cayó y la gente que solía aplaudir comenzó a distanciarse. Mis padres congelaron sus cuentas y trabajaron con el banco para proteger lo que quedaba. Y por primera vez, eligieron la realidad sobre la comodidad. Y yo dejé de vivir dentro de la definición que mi hermana tenía de mí. Tomé más horas, comencé a aplicar para mejores trabajos y seguí presentándome para mi propia vida sin esperar permiso. La lección me golpeó fuerte y claro. El acoso no sobrevive solo de crueldad, sobrevive del silencio. Cada vez que alguien se ríe para mantener las cosas fáciles, le entrega al bravucón un micrófono. No destruí a mi hermana, dejé de encubrirla. Y en el momento en que lo hice, la verdad hizo lo que siempre hace. Eventualmente, encontró la puerta y tocó.